Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Seguimos en Combinación Clave. Estamos aprovechando de extender aquí la discusión acá en Combinación Clave. Quiero reiterarles, estamos con la diputada Carol Cariola, la diputada Carla Rubilar, el diputado Vlado Mirosevich y el diputado Tucapel Jiménez. Y se une al debate, a lo que estábamos conversando, el diputado Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, que está en el teléfono con nosotros. Diputado, ya lo saludábamos y queríamos sumarlo a la discusión que teníamos. Bueno, usted escuchó una parte, pero estábamos hablando sobre estos anuncios hechos el viernes pasado por la presidenta y el gabinete que se reunió, y lo que queríamos aclarar es ¿cuánto se posterga o cuánto se prioriza de las reformas prometidas por el gobierno? ¿Cómo lo entendió usted? No, ese es un tema pendiente. Lo que está claro es el concepto. Lo que hay que hacer ahora es darle contenido al concepto, y será materia de la discusión que generará el gobierno con su coalición, la concreción más específica de cada una de estas cosas y las hojas de ruta en consecuencia que corresponde. No hay en esto la ingeniería de detalle, si me permite decirlo así, está por verse. Lo que está claro es que hay claramente un concepto, hay que priorizar, gradualizar, son todos conceptos, pero aquí hay que darles contenido concreto en la reforma específica, en la laboral, en la educación, etcétera, etcétera, aquellas cosas que se van a poder desarrollar, en qué ritmo, la discusión constitucional, todas estas cuestiones hay que precisarlas. Diputado, si no le han dado forma, ¿cómo se entiende entonces el discurso? No, al contrario, para darle forma hay que primero generar el concepto al que le quiere dar forma. Sería muy extraño que empezáramos en una ingeniería de detalle cuando no tenemos un concepto ordenador. Esto es lo más parecido a la política. Uno establece un concepto ordenador, la jerarquización, la priorización, lo que usted quiera, y sobre la base de ese concepto ordenador establece las condiciones y características de cada cosa. Haberlo hecho al revés primero sería un ejercicio inútil, porque ¿cómo lo ordenamos? ¿No podría haber coincidido en el tiempo haber señalado el concepto y además lineamientos precisos en relación a los plazos y los contenidos? Yo habría esperado esto hace varios meses atrás también, porque esto no es una situación nueva. Creo que en esto fuimos lentos. Hemos tenido 3 o 4 meses de este año que podríamos haber abordado esta discusión sin lugar a dudas. Los datos en general estaban. Me da la impresión de que el gobierno quisiera precisar con mayor nitidez esos datos. Puede ser, es comprensible, pero desde el punto de vista político esto debe haberse hecho hace mucho rato atrás. Diputado, cuando ya empezamos a vislumbrar que los brotes verdes se habían marchitado. Diputado, perdón, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Espérame 2 segundos, solo para terminar. ¿De quién es la culpa de haber proyectado una serie de reformas que no tenían una base suficiente con financiamiento, que es lo que entendemos ahora, o que había una mala proyección de lo que iba a entrar al Estado en materia de recursos, o de haber postergado hasta ahora esto de sincerar lo que pasa? ¿De quién es la culpa? Es que, a ver, yo no soy tribunal, así que no me dedico a eso, y menos tengo formación católica para estar preocupado de esas cosas. Las culpas... No, ¿sabe qué, diputado? Pero yo tampoco, permítame me gustaría saber responder. de donde están los responsables. ¿Me entiende? No lo estoy preguntando tampoco... Permítame, es que como usted habló de culpa, si usted habla de responsabilidad es otra cosa. Pero usó el concepto culpa y me hago cargo de la connotación que eso tiene, porque terminaríamos a lo mejor con azotándonos para purgar la culpa, y eso no tiene mucho sentido en la política. ¿Será porque una palabra es más fuerte que la otra? ¿Cómo? No importa, dele nomás. Lo que quiero transmitirles es que creo que la responsabilidad es de la nueva mayoría. Porque yo creo que el diagnóstico que hicimos en la campaña fue un diagnóstico acertado. Chile es una sociedad desigual que requiere cambios estructurales. Yo creo que ese diagnóstico es preciso. Ahora, el punto es cómo se hacían esos cambios estructurales sobre la base de una correlación de fuerza adecuada y con una gestión política idónea. Y yo creo que en eso fallamos. Entonces, la responsabilidad no está en el diagnóstico, la responsabilidad está en el hacer. Y eso tiene que ver con un gobierno y su coalición. Por eso yo asumo esa responsabilidad. Y como mientras más importantes son las responsabilidades, mayores son las responsabilidades también. Yo creo que aquí hubo un problema con el gobierno, con su conducción política, y hubo un problema con los presidentes de los partidos, que debiéramos haber sido más enfáticos en eso. Seguimos conversando con el diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Diputada Cariola, usted puso ahí...
Sí, no, yo la verdad es que más allá de que, bueno, lo hemos estado conversando acá. ¿Cómo está, Osvaldo? Bien, nomás bien, muchas Gusto gracias. saludarlo. Porque claro, se hace un mea culpa, o más que un mea culpa, una reflexión de que esto se sabía desde antes. Pero yo digo, ¿quién lo sabía desde antes? Porque la verdad es que yo tengo la impresión de que no todos tuvimos el mismo acceso a la información entonces, si esto se sabía desde antes, porque la verdad es que éramos varios y yo creo que en eso, claro, uno se hace cargo de haber estado empujando fuertemente una carreta difícil por lo demás, porque los intereses económicos, los intereses políticos que hay y que se cruzaron frente a este gobierno y a este programa de transformaciones, sobre todo en aquellos que no les interesa que Chile cambie porque están muy cómodos con este modelo de desigualdad. Entonces, frente a esto, la pregunta tiene que ver con eso, o sea, ¿quiénes son los que sabían esto y por qué no lo dijeron antes? Para que, si hay que asumir una responsabilidad de manera colectiva, lo hubiésemos hecho todo con el mismo nivel de información. No, yo creo que, por ejemplo, no valoramos en toda su profundidad la desaceleración que se nos venía encima. Era bastante más profunda de lo que la crisis internacional, la debate de China en este sentido ha sido también muy decisiva. Habían cosas que no se sabían prever, pero habían cosas que sí podíamos prever. Algunas de nuestras reformas necesitaban un proceso de construcción más detallada, porque algunas de ellas eran contraculturales en algunos planos. En mi distrito, la gente que paga 8 lucas para el colegio siente que con eso le puede exigir al colegio, cuestión que no puede hacer si es completamente gratuita. Esas son cuestiones que hay que hacer más pedagogía. Creo que cometimos una sobrevaloración también de la sociedad. A ver, discúlpeme, yo este ejemplo lo he puesto otras veces y lo reitero ahora. Mientras caminaban y marchaban 100.000 chiquillos por las calles haciendo una fuerte demanda por educación, en la misma semana habían 300.000 conociendo el Costanera Centro, probablemente incluso ellos mismos a lo mejor. Bueno, esas cosas no las hemos tenido la capacidad de activar. Segundo, constituimos una fórmula, un elenco de reformas estructurales, pero para eso había que darle construcción, masa crítica, con una contribución efectiva, idoneidad en la gestión. Convengamos que eso no lo hemos logrado hasta ahora, cuando el propio gobierno asume que el Estado, y yo digo en consecuencia la administración, no estaba preparada para reformas de esta naturaleza. Bueno, cometimos un error de diagnóstico, sin lugar a dudas, y en consecuencia hay que reparar estas cosas. No, lo que quiero transmitir es que si el diagnóstico inicial respecto a la reforma que Chile necesita era certero, y yo reafirmo eso, el punto en consecuencia es cómo viabilizamos, y que no cabe duda que cuando se habla de los problemas que hemos tenido es porque la viabilización de estas cosas no fue del todo idónea. ¿Cómo es posible ser realista sin renunciar, diputado, dado su diagnóstico de los errores que se cometieron, las subvaloraciones? Porque cuando yo digo que el diagnóstico del problema que tiene la sociedad chilena es certero, no estoy renunciando. Lo que estoy diciendo es que para enfrentar ese problema tenemos que tener la capacidad de hacer bien las cosas. Permítame decirlo. Yo sé que el elenco que usted está ahí son mucho más jóvenes, así que no quiero con esto sentar un rango de autoridad desde los años. Todos por Chile, diputado. Pero esta historia la he contado otras veces. Cuando Clodomiro Almeida fue a explicarle el programa de la Unidad Popular a los chinos, lo recibió el camarada Chu Enlai y desarrolló todo el programa de la Unidad Popular, el área social, la nacionalización del cobre, la reforma agraria, etcétera, etcétera. Chu Enlai lo escuchó con mucho interés y al terminar la conversación, Clodomiro era de hablar pausado además, así que fue una larga conversación, Chu Enlai le dijo: canciller, yo lo encuentro muy bien todo, pero ¿en cuántos años quieren hacer esto, ustedes todo esto? Porque fíjese que a mí se me ocurre ya como en 100, y nosotros lo queríamos hacer en 6. Entonces, hago el recuerdo simplemente porque la política tiene que tener la capacidad de enfrentar esta situación y viabilizar un diagnóstico que en nuestra opinión sigue siendo certero. ¿El programa de la nueva mayoría es comparable al programa de Salvador Allende, la Unidad Popular? No, cada cosa en su tiempo. Y te quiero contar que en algunas cosas el programa de Salvador Allende era bastante más tibio que el programa de la nueva mayoría. ¿Sí? Sí, por favor, en materia laboral se lo puedo dibujar al detalle, que es un tema que a mí me ha apasionado. Ya entonces tenía uso de razón, así que me acuerdo perfectamente. Así que no se extrañe, pero las cosas son como son. Entonces, mi punto es, ustedes estaban recién haciendo un panorama de la clase empresarial. En Chile, al no haber oposición política, la clase empresarial se ha transformado en partido político, que opera desde la política. Y como los empresarios chilenos son rentistas y quieren hacerse ricos en cortos plazos, lo que hacen es generar condiciones para que los cambios que afecten la rentabilidad de sus negocios no se viabilicen. Entonces tenemos adversarios claros
claro. Ahora, lo importante es tener claridad cuánto pesan estos niños, po, y eso es parte del diagnóstico también. Diputado Andrade, la diputada Carla Rubilar quiere participar también. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás, compañero de consejos al gobierno políticos que no son aceptados? Quisiera, lo comento porque fue la respuesta del ministro Izaguirre en la Comisión de Salud a un hecho político que a mi juicio que es el que le quiero preguntar al diputado. Él fue a la Comisión de Salud en el día que se postergaba la votación de aborto. Y él le hace, a mi juicio, algo muy sensato, una apreciación muy sensata al gobierno. Y el gobierno contesta con que no necesita, o sea, que los agradece los consejos políticos gratis, es decir, una ironía, pero que las decisiones las toman ellos. Osvaldo, un poco que contaras tú cómo ves esto para después del cónclave, porque la respuesta que da Izaguirre es una respuesta de poco escuchar, a mi juicio, de poco reconocer. El mismo día del 68% rechazo del gobierno en la encuesta. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Es posible que escuchen, que cambien, o esto ya está cortado, medio cocinado entre las decisiones de las personas que hoy día están tomándolas? Bueno, yo creo que yo me quiero quedar con la humildad de la presidenta Bachelet. Pero no le saqué el poto a la jeringa, Osvaldo. No, al contrario. A buen entendedor, pocas palabras. Cuando digo me quiero quedar con la humildad de la presidenta Bachelet, lo que estoy diciendo es que no me quiero quedar con la soberbia de Izaguirre. Como no se entiende, Carla, usted es una mujer inteligente. No, pero es que hay que decirla con todas sus letras. No, pero diga nomás, porque yo no soy tan inteligente, diputado, no entendí. Sí, así que qué bueno que lo aclare. Sí, dígalo nomás. No, lo que pasa es que, como bien dice Carla, en la Comisión de Salud generamos un par de opiniones en el sentido de que los problemas de la nueva mayoría que habían que resolver en el ámbito de la nueva mayoría y no llevarla a un ente institucional como era la Comisión de Salud de la Cámara. Eso no le gustó al ministro Izaguirre, que contestó lo que acaba de decir. Yo no estaba en ese momento, así que le habría agregado que yo no iba a presentar ninguna boleta por esta asesoría para que estuviera tranquilo. Pero yo creo que hay ese marco de soberbia, que es lo que nos ha hecho también bastante mal. Mire, en el conflicto de los profesores, yo creo que al margen de las dificultades que hay en el interior del gremio, yo creo que hubo mucha soberbia de parte del gobierno en el tratamiento de este tema. Y llevamos 40 días de paro. Y esa soberbia del gobierno lo que provocó es que se radicalizaran las posiciones al interior del colegio de profesores, y el esfuerzo que hace Gajardo y el tesorero por tratar de resolver el problema entra en el vacío, porque la radicalización del proceso fue demasiado grande. Bueno, a eso me refiero con gestión política, ¿se da cuenta? La presidenta Bachelet nos invitó a ir de Santiago a Valparaíso en su programa. Lo que no activamos con certeza fue que hay lomos de toro, porque hay túneles, que hay subida, que hay baja, que de repente hay una manifestación en Los Vázquez, que de repente, o sea, esas cosas no las hemos activado con certeza, y por eso que y sigo manteniendo la tesis de que es razonable llegar al paraíso, me refiero al programa, lo importante es que tengamos la capacidad de sortear los obstáculos que el camino nos ofrece, y eso, y discúlpeme la expresión un tanto antigua, es parte de la gestión política que yo reclamo. Diputado, para seguir en el hilo de la imagen que usted utiliza para describir este viaje, ¿no es cierto? Quiero agregar un elemento. ¿Qué pasa si que el auto que se utiliza para llegar a Valparaíso, ¿no es cierto?, para llegar a Puerto, es como estos que se usan para enseñar a manejar, donde el copiloto no solamente va pasivamente o atento, digamos, a las condiciones de tránsito, sino que además tiene el freno, y el instructor, ¿no es cierto?, tiene el freno y el pedal también. ¿Te conoce esos autos, no? Sí, claro que sí. Claro, entonces eso complejiza aún más las cosas. Pero y uno se pregunta, si nadie dijo que esto era fácil. Y uno se pregunta si acaso no hay copilotos también en esta pasada que acompañan a quien maneja, que es la presidenta, que también tienen el pedal pero de freno, si usted se da cuenta, el acelerador ahí al lado. En los copilotos hemos tenido algunas dificultades, pues. Pero si, mire, la presidenta tuvo la fortaleza de algo inusitado, cambió al ministro del Interior y al ministro de Hacienda. ¿Cómo no vamos a tener problema con los copilotos? Y mire lo que pasó con el nuevo gabinete. Hay un niño que duró 20 y tantos días. ¿Cómo no vamos a tener problema con los copilotos? Y tenemos un problema incluso más jodido. Y es un debate que vamos a tener ahora, que algunos quieren irse, no solo llegar a Valparaíso, porque querían llegar hasta Concón, y unos querían llegar solamente hasta Casablanca, ¿no? La democracia cristiana. Claro, entonces en eso consiste la política, en tener la capacidad de configurar una correlación de fuerza que nos permita
pues yo me quedé con la gana. Me quedé con la gana de preguntarle algo, porque cuando hay tanto problema con el copiloto, es porque el piloto está eligiendo mal, pues, y no sé. Yo le quería preguntar de la un reforma poco lo que laboral. estábamos diciendo, Pancho, delante. O sea, finalmente que aquí también ha habido errores en el ojo respecto de empresariado nos quienes costó asumen las responsabilidades que Estamos secundan llamando, el liderazgo de la presidenta, pero que no necesariamente, porque no todo puede recaer en la presidenta. La presidenta necesita tener respaldo y personas que le ayuden a conducir este tremendo barco que es el país. Pero yo creo que ahí es donde finalmente hay personas que lo que han hecho es más bien ir trancando la cosa que desarrollando, como bien dice, que estamos en esto de las metáforas, despejando el camino. ¿Tú querías llegar a Concón? Yo quería llegar a Arica. Yo quería llegar a Arica porque en Arica las cosas, porque Arica está muy abandonado. Claro, estamos en eso, ¿cierto? Así es. Llegamos a Arica. Oye, a mí me impresionó una cosa que dijo Osvaldo. Dijo, tuvimos un error en la campaña. Leímos mal a la sociedad chilena. Habían miles de estudiantes en la calle, pero por otra parte, probablemente esos mismos estudiantes iban a la inauguración del Costanera Center. O sea, a mí me preocupa ese error de diagnóstico, porque ojalá que la próxima campaña nos digan exactamente lo mismo. No, la gente está en la calle. Porque además, cuando la gente estaba en la calle, no estaba pidiendo socialismo. No veo ninguna contradicción en estar pidiendo gratuidad en la educación y después ir a la inauguración del Costanera Center. Es más, creo que la sociedad chilena pedía mercado, pero también democracia y democracia profunda. Y ahí me parece raro, a lo menos, el error de diagnóstico, porque yo creo que no había un error de diagnóstico. O de lo contrario, me pregunto cómo van a hacer campaña en la próxima elección. Van a decir, la sociedad chilena está realmente preocupada de la desigualdad. Fíjense, ahora nadie habla de la desigualdad, se acabó, ahora el discurso es crecimiento. Pero la pregunta es, ¿por qué desde el origen no tuvimos esa combinación? ¿Por qué le regalaron el discurso a la derecha del emprendimiento? ¿Por qué le regalaron el discurso de la generación de empleo a la derecha? ¿Por qué? Si la sociedad chilena no está pidiendo solo desigualdad. Diputado Andrade, justo enganchó en el teléfono, ¿no? Ahora que hablaba el diputado Vlado Mirosevich y se hacía varias preguntas. A mí me parece muy bien que la gente se haga preguntas, lo importante es que se dé respuesta, pero no es una frescura pedirle la respuesta a otro lado. Pero está bien. Lo que quiero No, porque puede ser porque Vlado Mirosevich no es de la nueva mayoría, usted sí, diputado, ¿no? Pero obvio. Claro. Y la responsabilidad de gobernar. O sea, claro, ¿usted es parte del gobierno o no? Sí. Qué bueno. Hice un gran esfuerzo para eso. Mire, lo que le quiero decir es que yo creo que los errores que se cometieron tienen que ver con pesquisar adecuadamente lo que era la demanda ciudadana explícita de igualdad, de lucha contra el abuso, qué sé yo, y buscar el mecanismo más idóneo para que eso fuera viable. Y desde ese punto de vista, lo que uno a veces se estimula es que piensa que las correlaciones de fuerza siempre lo van a acompañar, y eso no es así. Las correlaciones de fuerza son volátiles y en consecuencia hay que estar construyéndolas permanentemente. Cuando yo hablo que la gestión política tiene que hacerse cargo de esto, lo que digo es que la construcción de masas críticas que acompañen la reforma es el dato fundamental de la política, porque el programa ya estaba explícito, el programa ya estaba claro, la gente lo respaldó, probablemente no en el detalle, pero lo respaldó en sus enunciados. Entonces, ¿cuál era el desafío de la política? El desafío era, y particularmente de la nueva mayoría, por eso me adjudico esa responsabilidad, era construir masa crítica que fuera capaz de mantener esa correlación de fuerza. Y eso, bueno, claramente no lo hemos logrado, pues si los datos están, pero eso no inviabiliza ni delegitima la perspectiva. Lo que hace es ponernos un desafío a los actores de la política. Sí, diputado Tucapel Jiménez, le quiero hacer una pregunta, diputado. Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, Tucapel, ¿cómo estás tú? Bien, gran basquetbolista, Osvaldo. Siempre anda con una foto mostrando que fue seleccionado de Chile. Sí, señor, lo fue. Así que haciendo una analogía. ¿Este era yo? Sí, no, si muestra su foto ahí, yo no le creo, no se parece mucho, pero bueno. No, sí, fue seleccionado chileno, de verdad. No, se parece fue a... seleccionado. No, sí, de verdad. Oye, Osvaldo, como en el básquetbol se juega en 4 tiempos, le estaba recién preguntando a Pancho, es como lo más parecido al periodo presidencial, pues este sería como en el segundo tiempo. Segundo cuarto. El segundo cuarto, claro. Y es como raro que ya estamos como jugando a la defensiva. Entonces, a mí me preocupa un tema de lo que he escuchado, porque acá no pudimos aclarar todas las dudas, porque nos tuvimos la reunión y han sido media ambiguas las declaraciones de todos. Pero lo que me quedó dando vueltas es lo de la reforma laboral, que hemos trabajado juntos ahí. Tú sabes que no fue fácil sacarla y hoy día como que también se puso dudas sobre esta reforma, que incluso leí que podía ser aplicársele gradualidad.
Entonces tú, que con toda la experiencia que ya lo dejaste de manifiesto al inicio de esta conversación, no conmigo, con mis colegas, porque nosotros no tenemos mucha diferencia de edad, ¿cómo ves lo de la reforma laboral? ¿Estás preocupado igual que yo o no? Yo tengo una preocupación porque la reforma laboral es una reforma moderada, no es... Sí, pues viene equilibrada. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Perdón. Es una reforma que logró un cierto equilibrio en la Cámara. Se sustenta en 3 bases fundamentales: titularidad sindical, derecho a huelga y pacto de estabilidad. Estas 3 cosas no le gustan a todo el mundo, pero tienen la virtud que en la medida que están equilibradas permiten que todo el mundo las asuma. Yo tengo una preocupación por lo que he escuchado que en el Senado se haga un retroceso respecto de eso. Los trabajadores siempre pagan el costo de estos momentos, de estos procesos, y eso es inaceptable, ¿eh? Yo cada vez que se habla de esto, del empleo, por ejemplo, y que la negociación colectiva, dice, bueno, también se habla de lo mismo cuando pasamos de la esclavitud a un cierto nivel de asalariado, pues. Sí, estas cosas, claro que tienen impacto, pero la vida es así, pues. De lo contrario no se detiene. Entonces, efectivamente, yo tengo una cierta preocupación de que haya un retroceso en materia de la reforma laboral, que, te reitero, no es para nada, y tú lo sabes, tú también, no es para nada una cuestión rupturista. O sea, no logramos la negociación por rama, no logramos la indexación del IPC. Fíjate que y vamos a seguir teniendo negociaciones por rama dentro de la hipocresía que tú y yo conocemos en estos temas permanentemente. Así es, compartimos la preocupación entonces, porque yo pensé que yo había interpretado o había quedado con una preocupación. Por eso te reitero en esta lógica lo mismo que te decía antes: la construcción de masa crítica que sostengan la perspectiva transformadora de este gobierno y la hagan real, tiene que ver con esto, tiene que ver con que viabilizamos adecuadamente, pero desde el punto del interés del concepto básico de este gobierno, de la impronta, que es la lucha contra la desigualdad. Se ocurre que el realismo nos va a llevar a retroceder, es un realismo entonces con el cual nosotros no nos vamos a hacer parte. Nosotros tenemos 2 polaridades en esto: el conservadurismo, que surge en estos momentos, y también el voluntarismo, que quiere que sale para adelante a trocha y mocha. La recta doctrina, y para eso sale la política, es encontrar el entramado que nos permita no renunciar a nuestras perspectivas iniciales, porque esos siguen estando vigentes. Yo reitero que en eso no nos equivocamos, pero sí tener la capacidad de priorizar. Te doy un ejemplo. Se habla mucho de gradualizar esto. Bueno, ¿y por qué también no gradualizamos el compromiso del cero en materia de el equilibrio fiscal? ¿Por qué tenemos que llegar a cero en el equilibrio fiscal si estamos gradualizando las reformas de otra naturaleza? ¿Por qué eso no puede también ser por materia de una gradualidad mayor? Bueno, esas cosas hay que discutirlas, pues. O sea, esto no lo van a resolver los economistas. Esto lo tiene que resolver la política. En ese sentido, diputado, una palabra sobre la democracia cristiana. ¿Es posible en un escenario, como decía el diputado Mirosevich, me cuelgo en realidad las palabras del diputado Mirosevich, yo también tengo la sensación, y hubo cierta unanimidad en ese sentido, que las transformaciones en Chile va a haber que hacerlas igual? No creo que ese diagnóstico esté errado. Hay indicadores internacionales que asignan a la sociedad chilena como una de las más desiguales. Entonces, se van a hacer en algún momento las transformaciones. Y a propósito de generar masa crítica, se genera masa crítica en la medida que la propuesta, la petición y la voluntad de quienes la lideran es clara, prístina, diáfana. Eso genera masa crítica. Si hay alguien en el estadio que es claro en decir Chile campeón, entendemos que eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que estamos liderando, ¿cierto? Para buscar alguna... Entonces uno se pregunta por las coaliciones políticas. Porque en otro momento de la sociedad, probablemente sí, uno diría, claro, se entiende una coalición llamada concertación en un minuto con la diversidad que suele además mencionarse como una de las grandes riquezas, digamos. Pero a la hora probablemente de hacer foco en diagnósticos, propuestas claras, diáfanas, prístinas, y por las que se va a pelear en las buenas y en las malas, a lo mejor las coaliciones deben irse ajustando, digamos, a estos nuevos tiempos también. Y en ese sentido, esto que nos acostumbramos nosotros a leer desde que tenemos uso de razón, y que la concertación coexiste en 2 almas,
que hace la democracia cristiana, que en otros países del mundo pertenece a la derecha política, a lo mejor polos progresistas, digamos, lo que se pide por un lado, no es que esté haciendo un llamamiento, digamos, sino que a la ciudadanía, Renovación Nacional y la UDI tienen el mismo problema, digamos, están hablando de otro referente, no sé, ¿cómo cree usted que debiera ajustarse una coalición política a los nuevos tiempos también? Bueno, yo siempre he señalado que esto no es una coalición de centro-izquierda, sino que es un entendimiento político entre el centro y la izquierda. Y he hecho esa separación por un sentido político, porque siempre he señalado que la democracia cristiana, que es el centro, debe hacer su pega y la izquierda tiene que hacer la suya. Y en eso no debiéramos perdernos, y en consecuencia deberíamos respetar los espacios políticos de uno y otro, pero de uno y de otro, recíprocamente. ¿Qué nos pasa ahora? Que efectivamente en situaciones críticas como la que tenemos, se enfatizan ciertas argumentaciones. Entonces yo por eso reitero que para mí lo básico es que desde los compromisos programáticos, la discusión que se haga es de cómo se operan, cómo se viabilizan, pero no cómo se renuncia a ellos, porque en el diagnóstico estuvimos todos conscientes que era lo que Chile necesita. Y además también lo entendió la sociedad chilena, por eso respaldó masivamente a Bachelet. Si en eso estamos todos de acuerdo, la discusión entre nosotros es cómo viabilizamos las cosas para que esto se materialice y sea posible. Y no es una discusión de volver atrás respecto de si hay que discutir de nuevo, ¿me entiende? O sea, estamos todos de acuerdo que hay que hacer una reforma educacional, que había que hacer una reforma tributaria. Estamos todos de acuerdo en esas cosas. En consecuencia, hagámoslo. Lo que tenemos que discutir es cómo en este nuevo contexto lo viabilizamos, pero no volver a la discusión anterior, de que si son o no necesarias. Esa discusión ya pasó. Entonces, en ese cuadro, el centro y la izquierda tienen que hacer su pega. Pero, Osvaldo, habla Carol, convengamos que en eso también ha habido quizás un poco de doble discurso por parte de quienes representan al gobierno a propósito de que no ha quedado del todo claro esa mirada. Pues yo comparto lo que tú estás diciendo. O sea, acá, y de hecho hoy es titular, lo conversábamos en la mañana, del ministro Burgos, diciendo no están en duda las reformas, pero sin embargo queda la sensación en las declaraciones del ministro de Hacienda, de repente por ahí algunas declaraciones de uno que otro diputado, parlamentario de la nueva mayoría, en fin, que esto se estaría relativizando y que en el fondo lo que está en cuestión o lo que está en duda es si las reformas van o no van. O sea, yo creo que aquí es súper importante y en eso evidentemente la voz de quienes tienen más experiencia o de quienes llevan, que son representativos de este gobierno y yo creo que sin duda tú eres un parlamentario que habiendo sido presidente del Partido Socialista, tiene ese nivel de credibilidad. Es importante decir con claridad que las reformas y los compromisos que hemos asumido con el pueblo de Chile van y se están concretando, y que si hay que poner algunos énfasis en algunas cosas o si hay que tomar algunas medidas respecto de los tiempos con respecto a algunas de las reformas, también hay que decirlo con claridad, cuáles son esos tiempos, a qué nos estamos refiriendo, porque todo esto así como en el aire también genera incertidumbre. Yo creo que lo peor que nos puede pasar en este momento es que la ciudadanía deje de confiar aún más por tener más incertidumbre, porque el plantearse reformas ya genera incertidumbre, pero más encima no saber cómo van a ser estas reformas, en cuánto tiempo se van a desarrollar estas reformas, o a qué nos estamos refiriendo cuando decimos vamos a graduar la reforma. Bueno, creo que también, o cuando hablamos de los plazos, también es algo que de alguna u otra manera no se ha manejado de la mejor forma, y es lo que ha generado toda la incertidumbre adicional a la que ya existía en relación a esta segunda etapa donde la presidenta hace este mea culpa y establece que hay realismo pero sin renuncia. Bueno, por eso digo que lo de la hoja de ruta es fundamental y esa es lo que todavía falta. Lo que tenemos ahora son los conceptos básicos, lo que uniforma, el ordenador, por decirlo de alguna manera. Pero esto hay que detallarlo. Yo te he dado un par de ejemplos al respecto, por ejemplo, al tema de la regla del equilibrio fiscal, que también es una cuestión que... ¿Qué vamos a hacer con los recursos que están emposados en los fondos de la Fuerza Armada? ¿Por qué no se recurre a ellos? O sea, te das cuenta que hay muchas cosas que hay que discutirlas. Sí, lo interesante es que la discusión se haga desde una base. La base es que aquí no hay renuncia. Porque si no es esa la base, esta discusión es otra discusión. Por eso me interesa tanto puntualizarlo. Y por eso además he dicho reiteradamente que esto debería haberse hecho hace mucho rato atrás.
Cuando empezamos a vislumbrar que los brotes verdes estaban marchitando, que la desaceleración era más profunda, que teníamos algunas dificultades con el empleo, que claramente teníamos un problema con el crecimiento, cuando veíamos además que la ciudadanía no estaba exigiendo cosas, bueno, era el momento de hacer esa discusión. Bueno, no sigamos en eso, ya no se hizo, lo vamos a hacer ahora, pero que hay que hacerlo. Entonces, mi punto sigue siendo el mismo. Aquí de lo que se trata es que, como tenemos la reafirmación por parte de la presidenta de que el punto de la naturaleza de la reforma no va a variar, porque Chile las requiere, porque además esto tiene que ver también con el crecimiento y con la estabilidad de un país. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo un sector en mi distrito que se llama Bajos de Mena, que no sé si lo conocerán, pero allí viven 130.000 personas en las peores condiciones. Si esa gente se activara, yo le garantizo a usted que la marcha de los niños, de los estudiantes y los encapuchados son niñitos de pecho al lado de los mocosos que tengo yo allá, pues ya. ¿Ah? Pero esas cosas entonces también tienen que ver con la estabilidad del país. Por eso las reformas son necesarias en este esquema. Diputado, pero reitero, el ordenador tiene que ser, reafirmamos los compromisos de fondo. ¿Qué hacemos en este contexto? Los viabilizamos al estilo Chuvelay en los tiempos que sean necesarios. Diputado Osvaldo Andrade, tenemos que dejarlo. Muy bien. De lo último que dijo se desprendieron, no sé, 50 preguntas, pero es la hora, tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias por atendernos. Chao, Osvaldo. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Ahí estaba el diputado del Partido Socialista Osvaldo Andrade, fue presidente hasta hace poco de la colectividad. Son las 11:07, vamos a hacer una pausa y después comentamos acá en el estudio. Está el diputado Tucapel Jiménez, el diputado Vlado Mirosevich, la diputada Carla Rubilar y la diputada Carol Cariola. Ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa.